marchantita, veaste nomás la mañana, qué bonita, cómo cantan los clarines, y cómo hay en los jardines florecitas. Bueno, pues muy buenos días a todos. Mucho gusto estar con ustedes y sobre todo el honor de tener al doctor Oscar Hagerman y su esposa Dora aquí con nosotros. Es una ocasión muy especial y también el de compartir esta exposición, esta conferencia con los colegas de la Facultad de Arquitectura de la UNAM. Pues empezaré presentando a Oscar Hagerman. Oscar Hagerman, hijo de padre sueco y madre gallega, nació en 1936 en La Coruña, España. Vivió en Madrid y La Habana antes de residir definitivamente en México a partir de 1952. Estudió en la Escuela Nacional de Arquitectura de la Universidad Nacional Autónoma de México y, terminados los estudios, trabajó en los despachos de los profesores que más le influenciaron durante la carrera, Félix Candela y José Luis Benlliure. Durante su trabajo profesional, la arquitectura y el diseño industrial siempre han convivido de forma paralela. El mobiliario, dice, es trabajar con la escala más pequeña de la arquitectura. Sus proyectos se pueden dividir en dos grandes etapas, una más urbana, en la que principalmente diseñó casas en el Distrito Federal y Valle de Bravo, donde ya se descubren elementos de la arquitectura rural que se convertirán en constantes de su investigación arquitectónica. Escala, variaciones sobre patios, materiales, confort y las relaciones entre los usuarios y sus espacios. Durante esa etapa diseñó mobiliario para distintas fábricas, Frey, DM Nacional y Logado. La segunda etapa, social, está enfocada a proyectos rurales de arquitectura y lleva trabajo con cooperativas de artesanos para producir mobiliario. Lleva más de 30 años trabajando en comunidades. La transición entre las dos etapas se dio a partir de la colaboración con una cooperativa de carpinteros en Ciudad Nezahualcóyotl para producir diseños fáciles de realizar, sencillos, aprovechando al máximo el material y que fueran económicos. De ese periodo es la línea de muebles para niños y la silla Arrullo de 1968, que se inspiró en la silla de palo que hay en todos los pueblos de México. Con ese diseño obtuvo un premio del Instituto Mexicano de Comercio Exterior y los artesanos de Opopeo, Michoacán, la fabricaron durante muchos años. Fue una experiencia que marcó su trayectoria y que lo acercó más al mundo rural y a la otra arquitectura, la menos protagonista y la más necesaria. Desde 1982 trabaja con el Centro de Estudios para el Desarrollo Rural de Zautla, Puebla, para la formación de jóvenes indígenas en áreas vinculadas a sus culturas y comunidades. Ha construido escuelas rurales en comunidades por todo el país. Cada una es un ejercicio en el que utiliza los materiales, las técnicas y la tipología espacial de la zona constantes en toda su obra. Actualmente, con el apoyo del FONCA, termina la investigación Vivienda para los más pobres. Sigue diseñando mobiliario con carpinteros de cooperativas y zonas rurales, haciendo proyectos con la gente y conversando en universidades y otros espacios en varios países. Ha recibido muchos premios y es doctor honoris causa en Educación y Desarrollo. Oscar, bienvenido a la División de Ciencias y Artes para el Diseño, al Departamento de Síntesis Creativa. Es un honor estar contigo y tienes la palabra. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos y muchas gracias por haberme invitado aquí
a platicar un poco de diseño y de arquitectura. Gracias a todos los que están aquí, los que están también allá en la UNAM. Me da mucho gusto, me siento raro que no estás con conferencias por computadora. Me gusta más sentir el corazón de las gentes cerca, pero bueno, desde luego que tiene sus enormes ventajas también la tecnología y cosas maravillosas. Pero lo que puedo hablarles nada más es, en realidad, pues un poco de algunas experiencias que he tenido en mi trabajo profesional. Más que darles una plática teórica, he traído algunas transparencias o algunas fotos para comentar con ustedes y contarles algunas pequeñas historias de cosas que me han pasado en estos 50 años, más de 50 años ya, de que salí de la escuela, de mi querida escuela de la UNAM, ¿no? Tan querida y tan recordada, y con amigos tan entrañables y maestros tan maravillosos que tuvimos. ¿Por qué llamé a esta plática buscando armonías? Yo creo que las personas tenemos necesidades físicas y también necesidades emocionales. Las primeras tienen que ver más con nuestros sentidos, con la antropometría, con la temperatura del cuerpo, el esfuerzo que hace uno cuando sube una escalera, la luz que requerimos para trabajar, los espacios que necesitamos para movernos. Las segundas, las necesidades emocionales, tienen mucho más que ver con nuestra historia, con lo que vivimos cuando éramos niños, con nuestros gustos y el gusto colectivo de la sociedad en que vivimos, con la identidad, con lo que somos. Cuando la arquitectura o el diseño armonizan con nosotros, emocional y físicamente, entonces, como diría Paul Valéry, la arquitectura canta, la arquitectura se convierte en música. Para mí este proceso de relacionar la arquitectura o el diseño con una cultura es bastante complejo. Cuando trabajas para personas de tu misma cultura, es más fácil porque muchas maneras de vivir coinciden con la tuya. Pero cuando trabajas para personas de otro nivel social o de otra cultura, es mucho más difícil. Y tienes que aprender a ponerte en la piel de la gente. Lo primero que debes hacer es tratar de acercarte al grupo humano para el que estás trabajando. ¿Cómo piensan? ¿Cómo les gusta vivir? ¿Cuáles son sus gustos? Y después tienes que tratar de acoplar tu diseño a esa forma de ver el mundo. Para acercarte a una cultura es un proceso que tiene mucho de racional, pero también tiene mucho de intuitivo, y hay que hacerlo con la cabeza y el corazón.
cuando tu proyecto hace clic con el grupo humano para el que estás trabajando, es muy bonito. Y las personas sienten el proyecto como de ellos, se entusiasman y dicen, mira, es como mi pueblo, está bonito, y están dispuestos a trabajar para construirlo entre todos y ya lo toman como algo de ellos. Yo trabajo generalmente en pequeñas comunidades y esto facilita el acercarme a las personas. Para mí hay 5 maneras que me han ayudado mucho a entender lo que las personas necesitan. La primera es hablar con las gentes, que te digan cómo quieren sus casas, cómo les gusta vivir, cómo utilizan sus utensilios. La segunda manera es aprender a observar. Cuando llego a una comunidad me fijo en cómo las personas construyen hoy en día, qué materiales usan, qué sistemas constructivos emplean y después trato de hacer lo mismo. Por eso cada proyecto es diferente. No hay 2 proyectos iguales. Formalmente se van transformando de acuerdo a lo que en cada zona se va haciendo. La tercera es tratar que ellos aporten lo que ellos saben. Y trato de apoyarme en lo que ellos conocen, que ellos participen en el proyecto. Esto con los años a veces se me olvida, pero viendo las cosas que hemos construido por la República, me doy cuenta de que si la gente no los hubiera podido hacer, ellos son los que me han enseñado a hacer una estructura, a hacer un techo. Y me ha llamado la atención como muchas veces, pasando los años, te das cuenta de que el trabajo fue de ellos. O sea, la aportación de cómo se resolvió un problema viene de ellos directamente. La cuarta manera de acercarme a ellos es en apoyarme en personas que llevan tiempo trabajando con ellos y que conocen sus maneras de vivir. Casi nunca he trabajado solo en una comunidad. Casi siempre he llegado a apoyar a algún grupo que va a llevar mucho tiempo trabajando allá. Y esto es otra enorme ayuda, ¿no? Porque ellos son como puentes entre tu cultura y la de ellos, ¿no? Y es algo que te comunica, que te da luz, que te hace comprender. Y la quinta manera de ayudarnos a que la gente tome los proyectos como de ellos es tratar desde el principio de que los proyectos sean flexibles. Que los proyectos, desde que los haces, vayas estudiando diferentes alternativas y que dejes puertas abiertas para que la gente pueda intervenir y transformar el proyecto. Vamos a ver algunas transparencias o fotos, ejemplificando un poquito lo que hablamos. Espera.
Aquí estoy en San Andrés Yahuitlalpan con una familia, con padres, hablando del proyecto de su casa. Esta es una imagen típica de sentarnos alrededor de un plano o de una ver maquetas y discutir. En este caso había varias propuestas de vivienda y entonces ellos estaban escogiendo y después transformaron la vivienda y me pidieron que la hiciéramos en 2 pisos. Entonces tuvimos que acoplarnos. Ya habíamos pensado en esa posibilidad porque mucha gente quiere tener su vivienda en 2 pisos, porque así los hijos pueden vivir arriba y ellos abajo. Y esta situación pues cada vez es más frecuente en las comunidades, ¿no? Si no hubiera pensado en algún momento del proyecto en esa posibilidad de que la vivienda tuviera otro nivel, hubiera sido mucho más difícil ajustarnos y acoplar el proyecto a lo que ellos me estaban pidiendo. Es hablar con la gente lo que te hace ir entendiendo un poco más lo que ellos quieren. La siguiente. La otra es observar, y ahí estoy en una comunidad en Yucatán, y esto fue un proyecto muy bonito porque lo hice con los alumnos de la Universidad Marista de Mérida. Hicimos el proyecto para construir un aula para CONAFE en una comunidad pequeña de Yucatán. Y pues estuvimos en la comunidad hablando con la gente antes de hacer el proyecto todos. La siguiente, por favor. Esto es una imagen también de alumnos, alumnos de la UNAM en San Pedro Tultepec, en el Estado de México, con el maestro Nacho, un viejo lobo de conocimiento, un maestro en el Tule, que hace piezas que parecen piezas prehispánicas, de esas que se ven en los grabados, en los dibujos prehispánicos, en Tule, ¿verdad? Y da gusto estar con él y es una persona maravillosa que todo el tiempo está riéndose, todo el tiempo está haciendo bromas y que tiene un profundo conocimiento. Esto me gusta mucho de estar con las gentes que conocen, que tienen una vida de experiencia en una profesión, en un oficio. La siguiente, por favor. Estas son unas piezas que hace él en Tule. Y pues ahí nos estaba explicando cómo se hacían, ¿no? La siguiente, por favor. Aquí les puse esta foto porque fue una reunión en Xuxcap, otra comunidad en donde estamos trabajando algo de vivienda. Y lo quise poner porque el personaje que está a la derecha, en el primer de lentes, es Stefano. Es un matrimonio italiano que lleva trabajando en la zona 20 años con una organización que se llama Hombres sobre la Tierra. Y él es el que me puso en contacto con la comunidad y hemos estado trabajando juntos el programa de vivienda junto con la organización de ellos. Esto es lo que me refería yo cuando hablaba de
de la importancia de agruparte con gente que conoce bien la cultura y los modos de vivir de la gente. La siguiente, por favor. Y este es un ejemplo de un diseño flexible que hice para niños entre 2 y 12 años. Y también es como un ejemplo de lo que me refería cuando hablaba del diseño flexible. La siguiente. Aquí estamos enseñando maquetas, trabajamos mucho con maquetas. La gente en los pueblos entiende las maquetas y no entiende los planos. Y entonces damos todas las opciones que hay en maquetas y ellos van escogiendo la opción que ellos quieren y haciendo cambios. Esto me ha servido mucho. A veces llevamos 15 o 20 maquetas y las ponemos todas en una mesa y vamos viendo una por una. Y entre toda la familia van decidiendo qué quieren. La siguiente, por favor. Esto es un bonito proyecto que hicimos en Santa María Yavisiva, en la Sierra Norte, en la Sierra de Juárez, en Oaxaca. Trabajamos con el Centro de las Artes de San Agustín, Etla. Pero lo que hicimos fue juntar a todos los carpinteros de Santa María, que eran como 15, y formar equipos de diseño con los estudiantes de Huehuapan de León, de la Universidad de Diseño Industrial allá, y también con algunos estudiantes de la Universidad de Oaxaca. Entonces formamos equipos y tratamos de hacer un diseño que respetara lo que la gente hacía. Santa María es un lugar que tiene una gran tradición de fabricar sillas, y la silla de palitos le llaman ellos, y tienen la fama de ser las mejores sillas de la zona. Entonces tratamos de enfocar todo el diseño respetando el diseño de ellos y partiendo del diseño de ellos. Hicimos estos equipos en donde había 2 carpinteros en cada equipo, y cada equipo hizo una propuesta para una silla. La siguiente. Esta es la silla de palitos típica que se ha ido construyendo a través de los años y que ha ido cambiando de generación en generación, algunas veces haciéndose un poco más delgada, algunas veces un poco más fuerte. Y entonces intervinimos un poco en este diseño, tratando de hacerla un poco más cómoda. Y dimos este taller. Las propuestas que hicieron los equipos, esta fue una de ellas, haciendo un respaldo ergonómico y tratando de conservar en esencia el diseño que ellos ya tenían. La siguiente, por favor. Otra propuesta de otro equipo. La siguiente. Esta es otra respuesta. Aquí fue muy interesante porque esta fue la más cómoda de todas. Y la reacción fue muy bonita de los maestros carpinteros. Cuando se sentaban y la probaban y decían que les gustaba mucho, que qué cómoda estaba, pero la sentían como una silla de ellos. O sea, la siguiente, por favor. Otra de las propuestas que hicimos, una silla con menos pesada, y esta fue otra de los diseños hechos por uno de los equipos. La siguiente. Y ya después hemos tratado de que ellos comercialicen las sillas. Aquí están en las tiendas de
de casa del Centro de las Artes de San Agustín y hemos movido la silla, se ha puesto en diferentes, en la universidad de, alguna universidad La Salle. de La Salle, y se ha movido bastante el diseño. Ha sido un proceso muy bonito, pero nos hemos divertido mucho haciendo este diseño y lo pasamos en grande allá, nos consintieron mucho en el pueblo, nos trataban de una manera increíble, hicimos amigos, hicimos nuestro trabajo lo mejor que pudimos juntos. La siguiente, por favor. Está buscando así relaciones del diseño con algunas manifestaciones culturales de la zona. Hicimos esta caja para guardar. Esta caja se hizo con una cooperativa de artesanas en San Andrés Yahuitlalpan. Y estuvimos desarrollando cómo podíamos. Llevamos a unos huicholes ahí y ellos les enseñaron a manejar la chaquira, pero los huicholes pues son los amos de la chaquira, entonces hacían cosas impresionantes, ¿no? Llenaban un marco, una caja de chaquira por fuera, todo con figuras y organizaban unos diseños increíbles. Y las pobres mujeres náhuatl pues nada más las apantallaban los huicholes y trataban de hacer lo mismo y no podían. Les salían cosas que no, porque en los huicholes había la experiencia de estar trabajando esa técnica desde que nacían, casi desde chiquitos, ¿no? Y toda la experiencia de generaciones. Entonces lo que hicimos fue tratar de desarrollar algo que mantuviera la chaquira en su lugar, porque los huicholes usan la cera de Campeche, pero si tú tocas algo de ceras, lo apachurras. Entonces desarrollamos con una plastilina epóxicas y unas resinas un sistema que te mantenía dura la chaquira. Y después combinamos semillas con cuentas de vidrio, con chaquira. Pero lo que nos dio una sorpresa desagradable es que nos dimos cuenta de que las semillas se las comían los ratones. Entonces era un manjar para los ratones. Entonces llegaban ahí y se acababan la chaquira. Pero nos dimos cuenta de que había una semilla que no le gustaba a los ratones, era la semilla de mostaza. Entonces nada más combinamos mostaza con chaquira. Hicimos este pequeño diseño, la siguiente, inspirado en una piedra prehispánica que encontramos en la comunidad. Esta piedra eran los peraltes de la escalera de una pirámide. Y de eso representa una flor, probablemente marcando los puntos cardinales. Y usamos ese mismo diseño para adornar las cajas. Después, pues esta es otra relación que he tratado de hacer con diseños y el diseño popular de las gentes, ¿no? Que es la silla arrullo, en donde partí de un diseño de una silla de palo que hay en toda la República. Y hace 50 años hice este diseño y todavía se sigue fabricando y con variaciones, muchas variaciones que han hecho sobre este diseño, pero todavía hay una de ellas que sigue fabricándola. Esta es la arrullo original y actualmente hay muchas
lo que hicieron fue engruesar las patas, hacer la silla más fuerte y meter otra cercha para hacer el respaldo un poco más alto y más cómodo. Y esa versión todavía se fabrica sobre todo en Michoacán, que es en donde más se fabricó esta silla. La siguiente, por favor. Esta es otra relación, viendo la silla, la mecedora típica, también de Michoacán, que es una mecedora que se desarma y se arma con 6 tornillos y se puede mandar desarmada a diferentes lugares, ocupando muy poco espacio en el flete y además siendo más fácil protegerla, ¿no? Este es el diseño original y la siguiente. Una propuesta partiendo de ese diseño, pero yo iba buscando la ergonomía del respaldo y del asiento, la comodidad de la silla, de la mecedora. Y después, partiendo de esa idea estructural que aprendí de ellos, la siguiente, por favor. He hecho muchas otras sillas. Aquí vemos también el butaque, que es también un diseño que está en toda la República, ¿no? Un poco viendo ese respaldo tan maravilloso, tan alto, que te da un apoyo tan estupendo en la espalda, hice otros diseños. Este también es pues una versión contemporánea de un butaque. Y esta es una silla, la silla Ruiseñor, también inspirada en ese diseño, con sus 6 puntos de agarre formando un triángulo que le da rigidez en ambos sentidos, y está hecha de triplay en varias capas, pero el triplay cada capa tiene cortes en diferentes lugares, de modo que podemos aprovechar la hoja de triplay en su mayoría, sin tener gran desperdicio. Entonces ahí estamos aplicando materiales nuevos y a estructuras que llevan muchos años usándose. La siguiente, por favor. Bueno, les voy a platicar un poco de la experiencia que tuve con estos muchachos de la Marista en Michoacán y el CONAFE. Nos pidieron hacer un aula en una comunidad muy pequeña, un aula unitaria en donde se daban todos los años de primaria y preescolar juntos en un solo espacio. Y entonces tratamos de que lo que hiciéramos ahí no se sintiera como algo impuesto y que viene de fuera. Y este fue un trabajo muy difícil de lograr, porque los muchachos de la universidad estaban acostumbrados a hacer proyectos en las ciudades, casi nunca los habían hecho en zonas rurales, ¿no? Entonces, para ellos la arquitectura, las propuestas de arquitectura que hacían siempre estaban más relacionadas a lo urbano que a lo rural. Esta es una de las casas rurales, ¿verdad?, que hay en la zona. La siguiente, por favor. Esta fue la primera propuesta que hicieron los muchachos. Teníamos éramos 5 equipos de alumnos, cada quien hizo una propuesta y el jurado, que estaba formado por maestros y gente de CONAFE y gentes de la universidad, escogimos este proyecto.
Yo lo apoyé, porque yo también era parte del jurado, y lo apoyé más que por el proyecto en sí, lo apoyé por la actitud de los jóvenes. Enseguida me di cuenta de que era un grupo abierto, predispuesto a recibir ideas y a acoplarse a situaciones. Y yo creo que eso fue un acierto, porque si hubiéramos trabajado con un grupo cerrado hubiera sido muy difícil poder haber hecho que evolucionara el proyecto. La siguiente, por favor. Esta fue la propuesta que llegamos después del semestre de estar trabajando. Prácticamente es la misma planta que la propuesta inicial de ellos, pero la imagen es completamente diferente. Esto encaja mucho más en el mundo rural. Entiendan ustedes que estas comunidades son comunidades las más pobres de México, son comunidades en donde no se puede construir una escuela primaria porque no hay recursos suficientes, o sea, porque son comunidades que a veces son de 20 familias nada más. Entonces la SEP no puede poner ahí una escuela, no se justifica. Y entonces CONAFE es la que se encarga de hacer el proyecto y de organizar la escuela. Y entonces en comunidades tan pobres construir un proyecto como el que vimos anteriormente se convertía en el edificio más importante de la comunidad, mucho más importante que la capilla que ellos tienen, mucho más importante que las oficinas de las autoridades, en escala y todo, ¿no? Y con materiales ajenos al lugar, ¿no? Entonces, partiendo del proyecto de los muchachos, fuimos cambiándolo poco a poco, fuimos transformándolo, fuimos llegando a esta idea, que después tuvimos que ajustar a algo que fuera más permanente y que no tuviera tanta mantenimiento, o sea, como sería un techo de guano, en donde tendrían que estar constantemente arreglándolo y por los fuertes vientos que hay en la zona de los huracanes, fuimos cambiándolo y llegamos a esta cosa intermedia entre algo más local y más con materiales más duraderos. La siguiente, por favor. Esta es ya el aula construida, en donde optamos por un techo de la teja holandesa, que es una teja que se produce en Yucatán ya, que originalmente venía como lastre en los barcos, pero que todavía se usa mucho en el estado, y que fue un material que pensamos que fue más adecuado para las situaciones climatológicas de la escuela. Pero en esta pequeña historia, hemos visto cómo va un recorrido y un esfuerzo encaminado de algún modo consciente y de algún modo inconsciente a llegar a algo que sea más próximo a una cultura, ¿no? Aquí vemos el salón por dentro ya, y estas terrazas han funcionado muy bien, porque como las aulas funcionan con grupos de jóvenes desde preescolar hasta sexto de primaria, entonces los muchachos se pueden dividir en grupos, unos van a una terraza, otros a otra, y otros se quedan adentro divididos en grupos, y entonces el maestro puede ir
se amplifica el espacio y el maestro puede ir de un salón a otro, de un espacio a otro, impartiendo su clase, un único maestro, trabajando en esa situación maravillosa de este México tan hermoso, en donde hay muchachos que saliendo de la secundaria se convierten en maestros de CONAFE y dedican 3 años a enseñar a los muchachos de los pueblos más pobres de la República y con un entusiasmo y un interés y una supervisión maravillosa de CONAFE y resolviendo un problema de la educación de los niños en las comunidades más pobres del país. La siguiente, por favor. Aquí vemos una construcción de hace tiempo, de una San Miguel Sinacapan, donde me pidieron en el estado de Puebla, me pidieron hacer una escuela, fue la primera escuela rural que hice. La siguiente, por favor. Y aquí vemos cómo tratamos de usar el material que había en la zona. La piedra esa la sacamos del mismo terreno de la escuela. En las cercanías de Cuetzalan, todo el terreno es una maravillosa piedra. El lugar se llama Tetzicile, que quiere decir el lugar en donde la piedra canta, y es una piedra que le golpeas y suena como una campana, ¿no? Llena de fósiles y una preciosidad. Y con ese maravilloso material construimos esa escuela que sigue sigue funcionando. Y después hicimos, años después, un pequeño hotel para un grupo de artesanas. También ya fue en las afueras de Cuetzalan. Ellas consiguieron un recurso para hacer un pequeño negocio que generara trabajo a la cooperativa. Y entonces construimos este pequeño hotel. Me hablaron, no tenían ni idea de lo que iban a hacer. Nunca en su vida habían pensado ni remotamente en que iban a ser dueñas de un hotel, ¿verdad? Y pues ahí fue una experiencia de más de 1 año y medio que estuvimos trabajando con ellas. Maravillosa gente, la gente más linda que hay en el mundo, caray. Siempre llegábamos con ellas y trabajábamos juntos, puras mujeres, y me acuerdo que los vecinos le cerraron la calle y pusieron escaleras porque no querían que unas mujeres indígenas tuvieran un hotel, ¿verdad? Entonces tuvieron que las mujeres comprar un terreno al lado con otro recurso que consiguieron también del INI en aquel entonces y de Cedesol, y entonces hicimos la entrada por otro lado, y ya cuando vieron que habíamos hecho la entrada por este otro lado y resuelto nuestro problema, entonces quitaron la escalera del otro lado porque ellos querían entrar a su casa en coche. Las gentes que pusieron las escaleras les molestaba porque tenían que entrar a pie a su casa, ¿no? Cuando vieron que habíamos resuelto el problema, quitaron las escaleras. El hotel funciona actualmente, ha devuelto parte del préstamo que consiguieron, y es una organización que funciona bastante bien. Los fines de semana está lleno de gente y de grupos. Esta es la foto de uno de los cuartos
para grupos de 12 gentes. Y si uno ve la arquitectura de Cuetzalan, está muy relacionada con esto, ¿no? No se siente, esta arquitectura no se siente fuera del lugar, se siente integrada al lugar. La siguiente, por favor. Trabajos de escuelas con adobe en zonas en donde recuperamos que se volviera a usar el adobe. Casas en la siguiente, vivienda en Chiapas, también en adobe, con el techo de lámina, yo siempre digo que es esa maravillosa teja contemporánea, ¿no? Es curioso cómo ciertas comunidades en ciertas zonas toman materiales contemporáneos y les dan un uso muy adecuado, o sea, ellos acoplan su estructura tradicional a los nuevos materiales, cambian la pendiente, cambian las secciones de la estructura, le ponen un tapanco para que aísle de la temperatura y hacen que funcione muy bien un material nuevo, ¿no? Y lo toman en la zona de Chiapas, va uno por los altos de Chiapas y ve uno como cientos de espejitos en las montañas, ¿verdad? Y son esas comunidades con techos de lámina galvanizada que brillan con el sol, ¿no? Actualmente empieza a usarse menos porque actualmente ya es más difícil que ellos puedan disponer de madera para hacer la estructura y entonces empiezan a cambiar y a usar materiales diferentes, ¿no? Pero uno tiene que irse acoplando a esos cambios y a esas situaciones, ¿no? El techo a 4 aguas que están de Chiapas, ellos tienen una palabra que le llaman la casa redonda para asignar el nombre de la casa con 4 aguas y tienen otro nombre que le llaman casa de vacas, que es el techo a 2 aguas. Claro, el techo a 4 aguas es un poquito más complicado y lleva un poco más de madera, entonces cuando lo usan para animales, entonces lo simplifican, ¿no? Y esto fue bonito porque la primera propuesta que hice yo para una escuela fue una propuesta de techos a 2 aguas. Y ellos dijeron que eso era la arquitectura para las vacas, que la arquitectura para las gentes era 4 aguas. Y entonces cambiamos, transformamos el diseño y usamos la estructura tradicional que ellos usaban. Y en el momento que ellos lo vieron, lo tomaron como parte de ellos y se pasaban la maqueta y se reían y nombraban cada pieza de la maqueta. Y de pronto la maqueta desapareció entre toda la comunidad y al día siguiente estaban todos en el terreno construyendo la escuela. La siguiente, por favor. Después hicimos esta otra secundaria en Huaquitepec, también siguiendo la construcción de cómo ellos hacen las cosas. Es tan bonito cuando te vas y sabes que las cosas van a funcionar, porque ellos saben hacerlo. Cuando propones cosas diferentes a lo que ellos hacen, si no estás ahí con ellos, es imposible. Llegas y encuentras completamente otras cosas, ¿no? Y cuando te apoyas en lo que ellos hacen, es mucho más fácil todo. Y ellos lo saben hacer y les encanta hacerlo. La siguiente.
Este es la plaza en donde se construyó la escuela, alrededor de una plaza, en donde todos los corredores daban a esa plaza, y en donde discutíamos con los muchachos cuando estábamos trazando la escuela y movíamos las aulas porque había muchos árboles pequeños y regulares. Entonces movíamos las aulas para que no tirar ningún árbol, ¿no? Y ellos se reían mucho de mí y decían que para qué movíamos si eran arbolitos chiquitos que no tenían importancia, que eran árboles fáciles de volver a plantar y que salieran otra vez. Y insistimos en cuidar los árboles. Y después ellos mismos decían a veces, vamos a mover esto porque aquí hay un árbol y Oscar le gustaría que este árbol se quedara, ¿no? Y ahora, cuando he ido 25 años después al lugar, me he encontrado con este maravilloso lugar que ellos cuidan, que ellos han sembrado, que ellos han llenado de plantas, y con los árboles que cuidamos hace muchos años, que ahora son ya árboles muy altos, que están dando sombra en el lugar. Esto es en La Huichola, en Jalisco, también una escuela que construí hace muchos años, partiendo de lo que ellos usaban, que era este adobe medio cocido al aire libre, al fuego abierto, o sea, ponen el adobe alrededor de una fogata y el adobe se va cocinando un poco, pero no llega a ser tabique, ¿no? Y propusimos los mismos materiales, pusimos un terrado, una capa de tierra entre las tablas y el techo de lámina, y como aislante térmico, porque es un lugar en donde puede hacer bastante frío ahí en la sierra, y siguiendo el mismo sistema de construcción, pero poniendo una lámina arriba para que no se mojara el barro y no se pudriera la madera que soporta el barro en el interior. Aquí, trabajando la vivienda en San Andrés Yahuitlalpan, es la única casita tradicional que queda en el pueblo. Todas las demás han sido destruidas y no queda nada. Las construcciones que se han hecho actualmente son techos planos de losas de concreto, y esta es la única casa que se ha mantenido en el pueblo. Dios quiera que por mucho tiempo se pueda conservar, a lo menos como un testimonio de lo precioso que eran sus casas, ¿no? Partiendo un poco de tratando de relacionarme un poco con esa vivienda, propuse esta vivienda, que es una vivienda que está entre lo de ellos y lo urbano. En San Andrés la gente, con la pobreza tan grande que hay ahí, la falta de agua, de lluvia y las mazorcas de maíz que se dan de este tamaño, no estoy bromeando, son con unos pequeños granitos y la gente sale de San Andrés y los hombres se van a trabajar a la sierra de Veracruz a cortar caña, o se van a trabajar de albañiles a Puebla o a México, la mayoría. Se quedan las familias con los hijos, la mujer con los hijos en San Andrés. Entonces, cuando regresa el Señor, ya regresa con una idea de vivienda diferente, o sea, ya quiere una sala, ya quiere un baño. Y entonces fuimos trabajando diferentes alternativas de vivienda. Esta es la vivienda con patio, recordando un poco el patio de ellos.
el patio original que tenían ellos entre la cocina y la zona de estar. Y escogimos este partido del patio porque es increíble, pero el patio es una de las plantas más flexibles que conozco, porque como la circulación está resuelta en el interior, tú puedes cambiar todos los cuartos alrededor del patio y sigue funcionando, ¿no? Entonces te da posibilidades de cambios de orientación, te da posibilidades de cambio de vistas. Esta fue una de las propuestas que hicimos, y estas ya las primeras viviendas construidas en donde ellos pidieron que hiciéramos las ventanas más grandes y en donde acoplamos las ventanas que dan al sur y las que dan al norte las conservamos más chicas. En este caso se trató de una vivienda que se construyó desde el principio completa, pero la vivienda puede irse construyendo por secciones. Ellos quieren espacios grandes. La vivienda mínima de espacios pequeños a ellos no les gusta. Están acostumbrados a cuartos grandes de 6x4 o espacios en donde ellos puedan sentir un espacio amplio, ¿no? Entonces, una alternativa es ir construyendo la vivienda por etapas y irla completando con los años, ¿no? Empezando con un pequeño cuarto, con un cuarto grande, vamos a decir, y después irle adicionando los otros cuartos. La siguiente, por favor. Sistemas de construcción que hemos ido inventando sobre la marcha, trabajando el tesontle, que es un material que hay en la zona, muy ligero, la piedra pómez, ¿no? Y poniendo una capa arriba de la madera y después cubriendo con una lámina el techo. Esta es otra, no sé cómo ando de tiempo para apurarme. Todavía. 20 minutos. ¿Cuánto queda? No, unos 20 minutos. Sí. Un poco más. Media hora todavía podemos y reducimos. Entonces voy a apurar un poco. Esta es una escuela que hice en Jaltepec de Candayón, en Oaxaca, un pueblo en donde todavía se construye con palma, y la gente sabe construir con palma. Y ellos me pidieron, la comunidad me pidió que la hiciéramos de palma, la escuela, porque así no les costaba dinero a ellos, porque la palma la tenían en el lugar y ellos lo podían construir con faenas. Entonces hicimos la propuesta de la escuela con techo de palma, y la sorpresa que tuvimos cuando llegamos y vimos esta maravillosa combinación de colores, y les pregunté que por qué habían puesto estos colores tan bonitos y me dijeron, es que son los colores de nuestra bandera, entonces de la bandera Mije, ¿no? Entonces fue muy, muy, muy hermoso ver cómo ellos vistieron su edificio con su identidad, ¿no? La siguiente, por favor. Los espacios interiores. Y la siguiente. Y después nos pidieron que cambiáramos el techo por un techo Pero la Secretaría de Educación. Sí, la Secretaría pidió que por seguridad se cambiara el techo más resistente. Y entonces, a pesar de que ya habíamos pedido autorización de construir ese techo, después cuando llegó más arriba nos pidieron que lo sustituyéramos, y entonces la comunidad dijo que pues el trabajo de ellos
había que respetar. Y entonces construimos unos postes enfrente y ellos en un día, todos los hombres de la comunidad cargaron el techo, le quitaron la palma, cargaron el techo entre 80 y 100 gentes y lo pusieron arriba de los nuevos postes. Y ese mismo día volvieron a poner la palma y después pusimos un techo de madera en las aulas, siguiendo más o menos la misma estructura. En los espacios nuevos que aprovechamos con estos techos, se hicieron el comedor y las oficinas. Y y quedaron 2 aulas para usos múltiples con el techo de palma. La siguiente, por favor. Este es otro ejemplo también de tratar de acercarnos un poco a una cultura, ¿no? Estas fueron unas oficinas que me pidieron las autoridades huicholas, pero las autoridades tradicionales en San Miguel Huestita, en la plaza. Y me acuerdo que una cosa que me hicieron mucho énfasis es que querían una terraza en donde ellos pudieran, las autoridades tradicionales, el gobernador vestido de huichol en el maravilloso trono, el muavi, la silla tan ceremonial que ellos tienen, ¿no? Y tan antigua, ¿no? Que se remonta a la mitología en donde se menciona el muavi como parte de la historia del pueblo huichol, ¿no? Entonces querían sentarse ahí presidiendo la fiesta. Entonces hicimos algo, tratamos de hacer algo sencillo, tratamos de conservar la escala del pueblo, que eran puras casas, no había una sola casa de 2 pisos, y tratamos de hacer ese espacio como un lugar que ellos iban a presidir las ceremonias, ¿no? Un programa sencillo de unas oficinas sencillas, pero después les propusimos que ellos hicieran la propuesta para la fachada y esto fue lo que ellos hicieron. Ahí están todos los elementos de sus dioses, ¿no? Tao, fuego, el dios del peyote, el dios del venado, la serpiente. Vistieron el edificio de Huichol, ¿no? Es impresionante como con muy pocos elementos, con muy pocos recursos, se puede hacer que algo pertenezca a un grupo, ¿no? Que lo sientan como de ellos, ¿no? ¿Sí se hizo? No. ¿Se hizo así? No sé, ahí se construyó el edificio, todavía no lo han cubierto. Están buscando piedras de colores para poder hacerlo, pero algún día lo harán. La siguiente, por favor. En la zona de los mayas, en Xuxcab, también una propuesta para vivienda rural. Es curioso, Xuxcab es un pequeño pueblo de 15 familias nada más, con una escuelita de CONAFE y con un molino de nixtamal y una pequeña clínica que es como un consultorio y una capilla, ¿no? Pero son nada más 15 familias en el pueblo. Y ellos todavía construyen con su techo de palma, de guano, perdón. En este caso lo que ellos usan es el guano.
Entonces, cuando yo hablaba con ellos, entrevisté a las 15 familias, ellas siempre me decían, si yo tuviera que pagar una casa, la haría de bloc, con ventanas para que en invierno no pase frío, y le pondría un techo de guano. Si me la dan, entonces pondríamos un techo de concreto, pero si yo la tengo que hacer, la haría de guano. Y todas decían lo mismo. Las 15 familias dijeron de una manera u otra eso, ¿no? Entonces la propuesta que hicimos pues fue un sistema de módulos en donde ellos pueden combinar lo que ellos ya tienen con los nuevos módulos y poniendo dos opciones de techos, uno con techo de guano y otro techo aislante hay diferentes opciones para hacer el otro techo. Entonces, dándole altura a los cuartos, dándoles amplitud, usando el mismo tamaño de cuarto de ellos, que en el caso cuando los extremos son circulares, ellos usan tamaño de 8 por 4, y cuando es rectangular usan un tamaño frecuentemente de 6 por 4. Entonces usamos el mismo esquema de su casa, con sus ventanas, con su doble puerta, para poder abrir en su circulación cruzada de viento. Y dimos este sistema de módulos que cada quien puede organizar como quiera en su vivienda, ¿no? La siguiente, por favor. Esta fue una pequeña propuesta para un preescolar. 5 minutos. Para un preescolar, una pequeña escuela con AFE también. La siguiente. Y este es uno de los últimos proyectos que he hecho, que es en la Universidad del Medio Ambiente, en Acatitlán, en donde trato de hacer un pequeño pueblo alrededor de esta plaza, que hay tantos en el Estado de México, tratando de relacionarme con la arquitectura rural del entorno. La siguiente, la planta de conjuntos, una pequeña universidad con una prepa. La siguiente, algunas propuestas para las aulas en adobe y otras propuestas en tabique reciclado. Y esto también, voy a poner unos ejemplos rápidos, nada más quedan 5 minutos. Esto es en el Centro de las Artes de San Agustín, la escuela que hizo Toledo, el maestro Toledo, partiendo un poco de una relación con la construcción de la fábrica de textil, en donde está el Centro de las Artes. Y es un bonito ejemplo de cómo, partiendo de algo que ya existe y de una ruina que existía en ese lugar, el maestro tenía miedo de que fueran a construir ahí un edificio de concreto, y entonces él compró ese terreno, lo arregló, hizo esa escuela tan bonita y se lo regaló a la comunidad para que siguiera la escuela funcionando en ese lugar. Esto es en Viva, en un centro para el estudio de ecologías, de ecotécnicas, en el Estado de México. Este es un proyecto muy bonito que hizo Copevi en la zona Totonaca, en donde ellos están pintando con tierra, con una fórmula muy sencilla, que es mitad tierra, mitad agua, una taza de aceite de cocina vegetal y media taza de sal. Y con eso puedes pintar, no cuesta nada y puedes dar una armonía a un conjunto, aunque sean construcciones de bloc, de algún modo puedes hacer que un pueblo tenga una unidad. Este maravilloso ejemplo es
el arquitecto Juan José Santibáñez en Michoacán, trabajando en la zona, en Oaxaca, trabajando en la zona de los mixtecos, y en donde hicieron estas viviendas en adobe con el trabajo de la gente, sin recursos, porque el dinero que habían prometido nunca llegó. Y entonces las mujeres fabricaron el adobe y levantaron sus casas hasta llegar al techo, y ya en el techo consiguieron recursos para techar, ¿no? Ahí estamos enjarrando las casas después de 10 años de construida para protegerlas de que no se deslave el adobe. Y estas son viviendas hechas por el arquitecto Casillas en el Estado de México, con esta sencillez tan hermosa de algo que podía estar ahí, podía haber sido hecho por ellos. No se ve ninguna intervención y sin embargo hay un gran trabajo de desarrollar y cuidar y aprender una técnica y dar un espacio adecuado para una vivienda. Y este es un ejemplo para acabar de un arquitecto en Guadalajara, Eric Gómez, que estuvo estudiando tierra, técnicas de tierra en Europa. Saliendo de la universidad, aquí nadie le hacía caso, se fue a estudiar un diplomado a Francia y después a España, y ahora ha regresado a su tierra y está construyendo en adobe en todo el estado, y es un gran conocedor de esto. Bueno, rápidamente voy a leer ya más la última parte de esto. A veces pienso que los seres humanos somos como árboles, como nogales o como fresnos. Los anillos del tronco son como nuestra historia, lo que fuimos, nuestro centro. Nuestro entorno es como el agua de lluvia, el sol y el suelo. Las hojas y los frutos del árbol son como nuestro trabajo, que vamos depositando cada año en el suelo. Estas hojas y las de nuestros hermanos van formando nuestra cultura, nuestro pequeño universo. Pero nuestras raíces son profundas y penetran hasta el subsuelo. Ellas, las raíces, también se alimentan de lo que nuestros antepasados hicieron. Los bosques son como grupos humanos, como sociedades, como otros pueblos. Ahora cada vez me doy más cuenta de lo importante que es el entorno en que vivimos. Cuando hay armonía en nuestro entorno, tenemos paz, estamos contentos. Por eso me gusta diseñar sillas que nos abracen, casas que las personas sientan que son de ellos. Por eso me gusta sentarme con las personas a ver hacer tortillas junto al fuego. He recorrido un largo camino, de alguna manera estoy llegando a la meta. Estoy muy contento. Siento que he sido una persona muy afortunada. He trabajado como a mí me gusta, con las personas en las comunidades. Sé que mis diseños no son nada espectaculares, pero eso me encanta, que mis diseños sean callados, que hablen en voz baja, que se parezcan a esa vivienda rural, a esos muebles populares que pertenecen a todos y que nadie sabe de dónde salieron. Los equipales, las mecedoras, las sillas Acapulco, los butaques, que es lo que me gusta más que nada. Me gusta mucho estar con los artesanos, aprender de ellos, ver cómo trabajan, con la sabiduría que hacen su oficio. Qué bonito es que en México llamemos maestros a los que hacen su oficio bien hecho. Maestro Marcelo, maestro Lencho. De alguna manera los diseños dejan de ser de uno. La silla Arrullo ya es un diseño de todos, un poco fuera de tiempo. La diseñé hace 50 años y sigue siendo de ahora. La ves en los pueblos,
en las casas de los campesinos, pero también las ves en las ciudades. Tengo tantas cosas que quisiera hacer, me gustaría seguir diseñando muchos muebles. De alguna manera lo voy a seguir haciendo. Cuando enseño ergonomía a cientos de estudiantes en todo el país, pienso que de alguna manera voy a seguir diseñando sillas por mucho tiempo. Cuando proyecto casas para campesinos que armonizan con sus costumbres, creo que ellos la van a construir por mucho tiempo. Creo que más importante que la arquitectura y el diseño es que aprendamos a convivir como hermanos, que aprendamos a vivir en paz en este pequeño mundo y que de alguna manera este mundo que van a ser en el futuro es un mundo al que les corresponde a los jóvenes construirlo. Ustedes tienen la obligación y el derecho de construir ese nuevo mundo para ustedes. Desde nuestra profesión creo que podemos hacer mucho para que este mundo sea mejor. Hace muchos días leí en un periódico una bonita historia sobre una niñera que cuidaba niños en Nueva York, pero que se dedicaba a tomar fotografías a la gente de su barrio. Ahora han descubierto un archivo de 100.000 fotografías y parece que son fotografías estupendas. Ella ya se murió y van a hacer una exposición de su trabajo en todo el mundo. Desafortunadamente perdí el periódico en donde encontré esta bonita historia y no les puedo dar el nombre de la persona. Pero ella decía que la vida es como una rueda de la fortuna, en donde te subes y vas viendo más y más lejos y más cosas. Y después tienes que bajarte y dejar el lugar a otros. Aprovecho esta maravillosa oportunidad aprovechen ustedes esta maravillosa oportunidad de vivir y de hacer este viaje junto con los demás, lo mejor que puedan. Muchas gracias. Muchas gracias, Oscar. Perdón las prisas, el tiempo. No perdona, como dice. Pasaríamos entonces a media hora de comentarios, preguntas, respuestas. Yael, Roberto, Tere. Claro. Bueno, yo solo quiero decir que a mí me conmueve y me emociona mucho escuchar sus palabras, al grado de casi llorar de la emoción. Y estas palabras también que he leído de que si la casa no tiene nada que ver contigo, no es tu casa, ¿no? Es todo lo que nos ha mostrado ahorita. Y cuando yo puedo, lo repito a mis estudiantes y también les digo que cuando entramos en una casa lo hacemos como seres humanos libres para poder apropiarnos de ella, ¿no? Es lo único que quería decir. Muchas gracias. Roberto. Bueno, primero que me parece una experiencia muy valiosa, muy valiosa y muy interesante. Y le quiero hacer 3 preguntas. Si esto que vimos y sus experiencias las tiene algún libro o si tienen algún portal en internet, si hay manera de acceder a toda esta experiencia que me parece magnífica. ¿Qué pasó? La otra, para hacer todo esto, ¿cómo obtenían los recursos? ¿Eran de una sola organización o eran de varias organizaciones? Y ustedes,
¿se iban a vivir con los de la comunidad o estaban haciendo visitas periódicas? En fin, me gustaría saber cómo trabajaban. Y la última, bueno, me interesaría saber cómo eran las proporciones de la mezcla de tierra, que eso hace que se integre muy bien al paisaje, ¿no? Me parece muy interesante. Eso sería. Del libro, hay un pequeño libro que hizo Quórum, que yo creo que ya está casi agotado. Es la única publicación de mi trabajo, pero se está ahorita trabajando. Arquine va a hacer un libro. Yo creo que en un año probablemente ya se publique. Hay muchos artículos. Y hay un blog que se llama Oscar Galo. Y también hay otro libro por ahí que es probable que salga, pero también está empezando. Y en el momento en que salgan, les avisaremos. Yo le puedo regalar uno aquí a la facultad, el que tengo, es un folletito, pero lo podemos dejar aquí en la universidad para que lo puedan ver los muchachos y los maestros que quieran. Muchas gracias. ¿Cómo obtenemos recursos? Pues esos son de muchas maneras, o sea, todo el tiempo se está metiendo proyectos. Nosotros trabajamos para el Centro de Estudios del Desarrollo Rural en Puebla, el CESDER. Doris y yo llevamos 30 años trabajando ahí. Y a través de ellos, muchos de estos proyectos salen a través del CESDER. Ellos están metiendo todo el tiempo proyectos, ya sea a organizaciones gubernamentales, ya sea a instituciones a veces foráneas en donde hay algún proyecto que piensan que puede ser útil en la zona. Y pues básicamente son de esas dos fuentes que se consiguen los recursos, ¿no? Rezando mucho. ¿Se quedan a vivir en las comunidades? Tenemos casa en la Sierra Norte de Puebla, una casa de adobe de 2 cuartos, hace 20 años. Y pasamos temporadas grandes ahí. ¿Se escucha? No sé si Doris podrían poner un poco más de sonido. La universidad, de la preparatoria en Chiapas, y teníamos que estar yendo cada 15 días, ¿no? O sea, y estar allá unos días mientras se organizaba. Pues cada caso es diferente, pero lo más frecuente es hacer visitas, porque muchas veces te llaman, o sea, lo que es muy frecuente es que te hablen, tenemos este recurso y tenemos que gastarlo. Si nos puedes ayudar a hacer un proyecto, o si nos puedes hacer un proyecto para conseguir recursos. Son esas como... Entonces, muchas veces los recursos han venido de diferentes lugares y es algo que siempre se está trabajando en ello, siempre. Algo que puede ser interesante es que con el equipo del CESDER hemos diseñado los currículos, inclusive con autorización y RBO de la Secretaría de Educación Pública. Y no hay todavía ningún campesino en México que después de la secundaria solo pueda estudiar, desgraciadamente. Entonces son currículums que estudian 5 días de cada 5 semanas. Y las otras 4 semanas
hacen trabajo de autoestudio y de desarrollo e investigación en sus casas y ayudan a su familia. Entonces, podemos, los que vamos y venimos, tenemos oportunidad también de ir y venir. Y lo de la tierra, pues es una fórmula que me dio los de Copevi y que ellos aprendieron de los totonacas. Y es lo más sencillo del mundo, porque es más o menos, tiene que ser arcilla, o sea, barro. Cuando estás haciendo adobes, pues hay barro. Y se usa la mitad más o menos la mitad del barro y mitad de agua en volumen, pero poniendo un poco más de agua. O sea, yo diría, eso depende de cada barro, pero uno va viendo que quede bastante, como un atole muy aguado. Y después le pones una taza a un tambo de 20 litros, le pones una taza de aceite de cocina vegetal, que es en cualquier pueblo se consigue, y más o menos media taza o 3/4 de taza de sal, de sal normal. Y con eso haces una pintura que es muy fácil de poner y que dura mucho tiempo. La gente del pueblo cuando lo ve dice, ¿de dónde trajeron la pintura? ¿De dónde traen ese barro tan especial? Ya que le explicas que es barro, ¿de dónde traen ese barro tan especial? No, pues es barro. Agarren ustedes el barro de tal lugar y... Es muy bonito el aprender todas estas técnicas entre todos, ¿no? Cada quien que va descubriendo algo lo pasamos y lo vamos... Yo voy escribiendo en una libreta todo lo que me van diciendo y después voy sacando cosas y algunas cosas funcionan, otras no, porque a veces no tienes que hacer variaciones, ¿no? Bueno, yo antes que nada quiero felicitarte, Oscar, pero sobre todo felicitarlos a los dos. Evidentemente, atrás de un gran hombre hay una gran mujer, y eso es Doris. Gracias, porque se ve no nada más el trabajo de los profesionistas, sino el trabajo humano, que eso es lo más valioso que creo que nos pueden legar a nosotros como universitarios, saber que nuestros clientes son seres humanos que tienen su forma de vida y que nosotros tenemos que saberla interpretar. Y bueno, felicidades y gracias, nos da un gusto enorme recibirlos a los dos aquí con nosotros. Y bueno, una pregunta técnica nada más. ¿Por qué en Chiapas cambiaron a lámina? ¿Qué de sus techumbres, qué ventaja descubrieron en aplicar la lámina contra lo que tenían antes o que tenían antes? Bueno, ellos primero construían con zacate, ¿no? En la zona. Después, pues el zacate te dura 8 años, 10 años y tienes que volverlo a poner y todo eso es dinero. Y entonces empezaron a construir con teja, que era lo que había en aquel entonces. Bien, la teja te da una estructura mucho más grande, o sea, usas más madera, ¿no? Porque es más pesada. Y además siempre la teja te permite pasa parte del agua, ¿no? Nada más lo que suda entonces cuando salió la lámina pues vieron lo fácil que era ponerla y el precio también. Hoy en día la teja es mucho más cara que la lámina galvanizada. Entonces está el precio, lo que ahorras en la estructura de madera y la rapidez en que la pones, ¿no? Todo eso pues ha ido influyendo. Pero yo no le tengo miedo a usar esos materiales. Yo creo que por algo se usan y cuando lo usas de una manera adecuada puedes usar todo, ¿no?
Nosotros hemos hecho escuelas, yo sé que es un sacrilegio para las gentes de ecología, ¿no? Decir que usamos bloc de cemento, ¿no? Pero el bloc lo hacen ahí, tienen sus blocs, sus moldes de metal, le ponen la mezcla, la apisonan con una tabla y hacen 100 o 150 blocs al día y los pueden poner ese mismo día o al día siguiente, ¿no? Entonces, pues usan bloc. Vuelven a usar adobe cuando no tienen otro remedio, ¿verdad? Que no tienen para el cemento. Entonces, lo único que pueden usar es el adobe porque es lo que tienen su tierrita ahí y la pueden usar, pero pues lleva mucho tiempo, hay que esperar el tiempo adecuado. Y cuando se puede usar, pues adelante. Y cuando tiene ventajas, adelante. Cuando no, pues yo creo que hay que usar las cosas y tratar de que los fabricantes cuiden, o sea, que no dañen el ambiente, no destruyan el planeta usando sistemas de producción que dañan, pero tenemos que exigir que ellos sean los que cuiden también, ¿no? Oscar, tenemos solamente 15 minutos para los colegas de la Facultad de Arquitectura, para que también nos formulen algunas preguntas que tengan para ti, ¿no? Claro. Entonces, vemos que muchos se han retirado. Sí, ya, bueno. pero, por favor, de parte de ustedes. Buenos días a todos, ya tardes. Un agradecimiento pleno por esta experiencia. Lástima que los muchachos se tuvieron que ir. Creo que la pregunta que yo tenía preparada era dirigida precisamente para ellos. Entonces, pues no me queda más que agradecer y felicitarlo por esta experiencia. Y más que una pregunta, quizá una reflexión de su parte en torno a lo que digamos sería conveniente tomar para inyectar o sembrar más bien este amor por la profesión en las nuevas generaciones. ¿Cuál ha sido su experiencia en ese sentido? Gracias. No sé, es como, tiene que ver con las vivencias, ¿no? Cuando uno vive una experiencia de este tipo en una comunidad, o aunque no sea en la comunidad, en la ciudad, o sea, cuando uno construye en un barrio, ¿no? Y ves a la gente cómo responde, de algún modo, yo creo que ese amor surge de las experiencias. Yo, de algún modo, buscaría tener más experiencias, hacer trabajos juntos, trabajar en las escuelas, en proyectos reales, en los lugares en donde se pueda, ¿no? Pero en el momento en que la arquitectura se convierte en un servicio, o el diseño se convierte en un servicio, todo cambia y todo se transforma. Se vuelve algo hermoso, muy hermoso, la profesión. Yo creo que esa es la manera de hacer que los muchachos se entusiasmen, porque estamos acostumbrados un poco a irnos por la parte de la forma, de hacer formas originales, de formas nuevas, de formas... Yo creo que es bonito también eso, pero cuando la forma sin la gente no tiene ningún sentido. Y cuando te acercas a la gente y trabajas con ellos,
toda la profesión toma otra perspectiva y es mucho más hermoso. Entonces yo creo que esa es una de las maneras, no solamente en la arquitectura y diseño, sino en todas las profesiones. El hecho de que soñemos de que estamos construyendo un mundo mejor, ¿no?, entre todos. No hay sueño más bonito que ese. Pues hemos terminado por hoy. Te agradecemos tu enorme generosidad. Gracias a ustedes. Y tu gran espíritu. La verdad que nos conmueve muchísimo. Les agradecemos mucho a los colegas de la UNAM. Una disculpa por habernos extendido, pero creo que era muy importante no interrumpir, no cortar la ponencia del maestro Hagerman, que a nosotros nos estimula mucho también, nos hace pensar en la recuperación de los elementos esenciales de nuestro proyecto original, que a veces se nos olvida que este fue el principio de la fundación de esta división. Sí. Muchas gracias, Oscar, muchas gracias, colegas de la UNAM, muchas gracias a ustedes también por haber venido. Sí, muchas gracias Lilia. También para nosotros. Perdón que haya interrumpido. Sí, muchas gracias porque también nosotros estamos muy agradecidos de un trabajo que vincula, que además es dialéctico, porque hablar de identidad es también recuperar e involucrarse tanto de un lado de otro, y es una gran experiencia que nos deja reflexionando bastante. Y además una parte que siempre estamos pensando en la naturaleza y la identidad, que creo que aquí es un gran ejemplo que habría que considerar también, pensarlo para poder también dar ejemplos, y este es un buen ejemplo para nosotros. Muchas gracias, nos deja pensando mucho, reflexionando, y bueno, pues seguimos con el seminario. Les agradecemos mucho también de parte de aquí de nosotros de la UNAM, y bueno, nos vemos para el próximo martes. Muchas gracias. Gracias a ustedes, profesores, Osbelia, Lilia, profesor, a todos siempre. Gracias. Pues gracias a todos y un abrazo fuerte. Oscar, tenemos un obsequio para ti. Estos libros están algo pesados, Gracias. Están algo pesados, y el reconocimiento por tu gracias. estupenda charla y la constancia. Y si pudieras, ¿me permites? Yo tenía mi cascabel con una cinta morada, con una cinta morada. Yo tenía mi cascabel. Yo tenía mi cascabel con una cinta morada, con una cinta morada. Yo tenía mi cascabel. Y como era de oropel, se lo di a mi prenda amada para que juegue con él allá por la madrugada. Y como era de oropel, se lo di a mi prenda amada para que juegue con él allá por la madrugada. Ay, como resumba y suena, resumba y va resumbando, resumba y va resumbando mi cascabel en la arena. Bonito tu cascabel, vida mía, ¿quién te lo dio? Vida mía, ¿quién te lo dio? Bonito tu cascabel. Bonito tu cascabel, vida mía, ¿quién te lo dio? Vida mía, ¿quién te lo dio? Bonito tu cascabel. A mí no me lo dio nada.
pormenor y que no me dilatara menos.